En el video anterior ya vimos lo que es la velocidad promedio, ahora vamos a hablar de la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Entonces, como en el ejemplo anterior les había mencionado, a la velocidad promedio no le interesa qué velocidad llevas justo ahora. Por ejemplo, nuevamente estoy aquí, voy caminando despacito, ahora camino rápido. A la velocidad promedio no le importa si caminaste despacito o rápido en el transcurso de esa distancia. Lo que le interesa saber es cuánto tardaste del punto inicial al punto final. Es lo único que le interesa. Sin embargo, a la velocidad instantánea, como su nombre lo dice, nos interesa saber cuál es la velocidad en el instante, en el ahora, justo ahora. Mi velocidad instantánea justo ahora es 0. Entonces voy caminando. Aquí mi velocidad instantánea, quiero saber cuál es la velocidad instantánea justo ahora. Entonces, recuerden que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, ¿qué indica eso? Que no va a variar la velocidad. La velocidad se va a mantener fija. ¿Qué quiere decir eso? Si en un ejercicio te dicen que la velocidad es constante de 20 metros por segundo, esa es la velocidad que va a tener todo el recorrido y no va a variar. Entonces, voy a 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi velocidad instantánea, eso quiere decir que la velocidad en X, estamos hablando en una dimensión, va a ser igual a la velocidad promedio. Entonces eso quiere decir que la velocidad en X, la velocidad instantánea, es igual a la velocidad en X promedio. La velocidad instantánea solo se denota como Bx. En el video anterior vimos una ecuación que la velocidad promedio es igual a un cambio en el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Sin embargo, usando esta ecuación 1, y vamos a decir, sustituimos ecuación 1 en 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Donde esté la velocidad en X promedio, voy a poner lo que vale la velocidad en X promedio, que en este caso es la velocidad instantánea, por lo que llegamos que la velocidad instantánea es igual a un cambio en la posición entre un intervalo de tiempo. Entonces esa es la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad es constante. Entonces, a este le vamos a llamar la ecuación número 3. Ahora, también es importante saber quién es el desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento delta x es la posición final menos la posición inicial. Y a ese le vamos a llamar la ecuación número 4. Sustituimos ecuación 4 en 3. ¿Qué quiere decir eso? Que donde yo vea delta x, voy a poner a lo que equivale, xf menos x0. Entonces me va a quedar la velocidad en x es igual a delta x. ¿Pero quién es delta x? La posición final menos la posición inicial entre un intervalo de tiempo. Y ahora nos interesa saber cómo se calcula este valor, x final. Entonces, ese x final lo vamos a despejar, resolviendo para x final. ¿Qué está haciendo el delta t? Está dividiendo, va a pasar al otro lado, multiplicando. Entonces me va a quedar la posición final menos la posición inicial. Este está dividiendo, pasa multiplicando. La velocidad en x por un intervalo de tiempo. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo el x0? Está restando, pasa al otro lado, sumando. Entonces me va a quedar la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en x por un intervalo de tiempo. Y esta es una ecuación que todos deben de tener en una tarjetita. Es una ecuación esa y esta. Son ecuaciones importantes que deben de tener para resolver cualquier ejercicio. Sin embargo, ¿quién es delta t? Normalmente, nuevamente decimos aquí, nuestro intervalo de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. Normalmente, por práctica común, se dice que el tiempo inicial es 0. Siempre te dicen que el tiempo inicial es 0. Entonces aquí ponemos, si el tiempo inicial es igual a 0, ¿qué me va a quedar? Delta t es igual a t final menos 0. ¿Quién es esto?
t final o simplemente t. Por lo tanto, mi delta t vale t. Entonces, a este le voy a llamar la ecuación, esta es la ecuación 4, esta es la ecuación 5 y esta le voy a llamar la ecuación 6. Nuevamente, si sustituyo la ecuación 6 en la ecuación 5, me va a quedar x final igual a x inicial más la velocidad en x por el delta t, pero el delta t vale t. Y esta ya es una ecuación que van a encontrar en un libro. Es una de las principales ecuaciones para resolver cualquier ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Ok, aquí tenemos tres ecuaciones. Observen, la primera ecuación es para la velocidad promedio. Recuerden que es un desplazamiento entre un intervalo de tiempo. La segunda ecuación es la velocidad instantánea, que básicamente es una distancia entre tiempo. Esta ecuación es la que más van a usar. Esta ecuación. Digo, de estas dos, esta es la que más se usa. Es lo mismo, simplemente es notación, pero normalmente incluso en los libros viene esta notación. Entonces, aquí tenemos la posición final, la otra ecuación que ya dedujimos. Y ahora, algo que me interesa es que sepan cómo salen las demás ecuaciones, porque normalmente luego se traban en eso, se equivocan. Por ejemplo, de la ecuación 2, podemos saber cuál es el tiempo. Si el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me va a quedar la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Si el tiempo divide, pasa multiplicando, me va a quedar velocidad por tiempo igual a distancia. Y miren, aquí ya encontramos una ecuación. La distancia es velocidad por tiempo. Ahora, ¿qué está haciendo la B? Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces el tiempo va a ser distancia entre velocidad. Y tenemos otra ecuación. Entonces, esta ecuación para calcular la distancia y esta ecuación para calcular el tiempo, también pónganlas en una tarjetita, junto con esta, que en el fondo, si ustedes saben despejar, solo necesitan esta ecuación, pero no importa.